11:26, ya estamos de regreso, ¿eh? Ya estamos de regreso. Bueno, les cuento que en el Teatro Solís del 24 al 26 de febrero se va a estrenar la obra Ojalá las paredes gritaran. Y recibimos a la dramaturga y directora de la obra, Paola Luzardi, y a su actor, Damián Lomba, aquí en Desayunos Informales. Gracias por estar con nosotros. Por favor, gracias. Enorme. Gracias por la invitación. Bueno, se estrena acá en Uruguay, pero en Argentina ya se estrenó en el 2018, ¿no? Exactamente. Se estrenó ¿Cómo fue? 2018 en mi casa, en el living de mi casa. Sí, una locura. Y bueno, y a partir de ahí hubo todo un recorrido. La obra estuvo 2 años en casa, 2 largas temporadas de noche y de día, porque bueno, como es en una casa tenés la posibilidad de eso, ¿no? Es como bastante dinámica. Y después pasamos al Metropolitan, tuvimos programado en giras afuera, hubo también algunas cosas que pospuestas por pandemia, como todos. Claro. Y acá estamos. ¿Y hubo una transformación en ese periodo de la obra? Sí. Total, sigue habiendo. Sigue habiendo. Nadie lo puede creer. Nunca deja de transformarse. Sí, de la casa al Metropolitan se transformó muchísimo. Así todo, como que había como una cuestión espacial que era muy tratando de replicar la coreografía espacial de la casa. Claro. Sobre todo porque cuando armamos eso era para irnos a España. Entonces era haberla hecho 2 años en casa y teníamos que llegar a España y en 2 días hacerla. Entonces, bueno, la idea con el escenógrafo, que es un genio, Gonzalo Córdoba Esteves, un gran escenógrafo de Buenos Aires, y estuvimos trabajando mucho en tratar de, obviamente, generar algo nuevo, pero de alguna manera replicarlo. Y ahora en el Solís es algo totalmente novedoso. Sí, claro que sí. Ahora, me quiero quedar con la casa, ¿no? El que está... ¿Cómo una obra que empieza en la casa? Y un Hamlet. Sí, además, con todos los fantasmas. Nada menos. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegaba la gente? Claro, toda una experiencia, porque no tenían la dirección de la casa, les dábamos una dirección que era en una iglesia, los pasábamos a buscar por ahí, los acompañábamos hasta casa, sí, como ¡viva el teatro! Sí, les dábamos en invierno les dábamos un guiso de lentejas, mantitas. No. Toda una experiencia, deja de ser una hora para ser una experiencia. Claro, tal cual. Claro. ¿Y por qué era tan importante que sea ahí? Bueno, hay varias cosas. Se hizo ahí la casa, se construyó ahí. O sea, yo construí mi casa y después construí la obra de teatro. La casa tiene un estilo, un gran actor de allá que vino una vez a un cumpleaños mío y me dijo, es muy shakespeariana tu casa. Y todavía nada de esto estaba ocurriendo. Marcelo Subioto. Y nada, la verdad que cuando la ensayé ahí, yo estaba haciendo la facultad. Y quise seguir experimentando, estábamos trabajando Hamlet en la facultad y la idea fue seguir experimentando un poco más porque nos quedamos muy entusiasmados, porque la verdad que mi docente me llevó una parte, me dijo, nunca digas que te dije esto, pero andate a la facultad y anda a dirigir ya. Y bueno, nada, y había algo de seguir haciendo. Entonces, y nada, de un proceso que era totalmente experimental, empezó a crecer, que también tenía que ver con mi recorrido. No es que esto a mí me agarró a los 20 años. Claro. Entonces armé una obra chiquita, no, armé una obra en una casa, pero justamente lo que traté de hacer fue una obra que fuera como que trascendiera algo dentro del teatro, pero bueno, en una estructura, en un site specific, que es en un espacio no convencional. También para correrme del sistema de producción. Es muy difícil hacer lo que hacemos, entonces no tener que seguir ciertas normas y poder hacerlo a mi manera fue también parte. ¿Y cómo era con el público? ¿Qué posibilidades tenías de que cuánta gente fuera? Antes 28, hoy 56. Sí, porque la obra salió de la casa y ahora volvió. Hay un tema visual que la casa tiene como mucho vidrio repartido en el living y varias columnas, y esas columnas obstruían un poco ciertos lugares de visual. Y lo que fui descubriendo con el hacerla, y ahora tuve una reposición con un segundo elenco, porque este es mi tercer elenco, pero allá hubo un segundo elenco, que lo que descubrí es que a la mitad de la obra, o sea que la obra era toda en horizontal, la primera mitad de la obra, y la segunda parte era ya más en profundidad, digamos. Entonces lo que hice fue, hay un momento que Hamlet hace toda una representación, el teatrino, que representa la muerte de su padre, y ahí hago una modificación de público y traigo la platea más para adelante. O sea, dejo de las 3 filas, hago 5 filas. Y eso me permitió meter 20 y pico más de personas. O sea, la duplicaste. Sí.
Sí, porque también hay una intención de que siga siendo lo particular que es la obra. Se puede hacer en un teatro, de hecho se va a hacer ahora en Solís, se hizo en teatros, pero es muy particular en la casa. Y hay algo del acto también de resistencia a una obra y de su origen que tiene que ver con... Pero sí, hay algo también del bordero y de lo económico que necesite, sí. Sí, yo llegué a la obra como espectador, o sea, ese fue mi primer acercamiento hacia Ojalá. Mirá. Y me voló la cabeza y dije, Pau, hace 3 años que vengo diciendo, vamos a hacer esta obra en Uruguay, vamos a hacerla, y bueno, y ahora se logró. Me lo había sugerido muchos colegas, que eso, viste, que no es tan común a veces, que resuene tanto en el ambiente teatral. Yo justo estaba laburando con Daniel Veronese y con María Oneto, y ellos me la recomendaron. Fui, justo, no la vi en la casa, la vi por primera vez en el Metropolitan, que es un teatro divino que hay ahí sobre calle Corrientes. Pasé por la avenida Corrientes, vi una gigantografía divina, que ahora en esa gigantografía estoy yo. Entonces, nada, dije, la fui a ver, y la verdad que es una obra que interpela mucho al público, que transforma, que no salís de esa, digamos, de esa sala siendo el mismo. O sea, hay algo que modifica. Y me parece súper interesante que la gente venga a verla y atravesar esta obra, que digamos es una adaptación súper ayornada de Hamlet, un texto que se escribió hace 1400 años y creo que también acerca a los clásicos, ¿no?, a las nuevas generaciones. O sea que sugiero que si quiere venir la abuela con el nieto, me parece que es un re plan para realizar. ¿Y cómo trabajan en conjunto? ¿Nosotros dos? Sí. Muy bien. No, la verdad que es un muy lindo encuentro con todo el elenco en general. Nada, es como muy grato. Aparte, para mí era muy necesario también como ver qué pasaba con ese encuentro, porque era como toda una incertidumbre, que volver a hacerla, ¿no? Hay que renovar. Hay algo que es real, que es de dónde uno saca energías, por más que te contraten, te llamen y todo lo que sea, como de dónde uno saca energías para renovar un material que ya tiene 4 años. Y la verdad que el encuentro con todo el elenco fue genial. Estoy fascinada, o sea, grandes los talentos. nuevos actores además le aportan cosas nuevas. Todo, digamos, Claro. todo. Sí, renuevan absolutamente el material, le dan como otra profundidad, otras miradas, unos matices que yo voy descubriendo con ellos. O sea, es un trabajo en conjunto, ¿no? Es muy recíproco eso. La creación es muy... Yo siempre trabajo a partir de los actores O sea, y actrices. sos de transar, digamos. Sí, mucho. Sí. Me encanta. Porque Para viste mí, que hay la algunos mesa directores que no, es esto. No existe para mí eso. No, No, la y verdad también que no. es un gran elenco, ¿no? Álvaro Mandugón, Carla Moscatelli, Fiorella Bottaioli, Divino. Martín Sí, Pisano. sí, Creo que se complementó. Tremendo. Gustavo Antunes. La obra se apoya mucho en el vínculo de Gertrudis y Hamlet, de su madre e hijo, y la verdad que encontrarme con una actriz como Carla Moscatelli, que es tremenda actriz, con unos matices. O sea, hace todo, ¿viste? Llorar, reíte, como Claro. esto sí. Obvio que yo les pido, cuando ya los veo transitar, les empiezo a pedir cosas puntuales. Acá necesito que termines en un estado. Y Carla es como, pedile lo que quieras que Claro, te lo da. Ahora, Paola, ¿la obra tiene alguna transformación trasladada de la casa tuya en Argentina a lo que va a pasar acá en el Teatro Solís? Mucha transformación, sí. Hay algo ya de por sí de... En la casa es un material hiperrealista, con varios signos de surrealismo, porque está la aparición del fantasma del padre y todos los fantasmas que el personaje transita a través de la música. Hay música electrónica, trap, porque es un Hamlet millennial. Arrancó con un Hamlet de 20 años, o sea, está claramente apoyada, esto que decía Damián, en los jóvenes. Interpela directamente a los jóvenes y a un planteo existencial en esa juventud, ¿no? Y las obsesiones de esos jóvenes. Y la verdad que llevarla a un escenario, sacarla a un espacio tan realista, te obliga a generar una teatralidad que aparte también yo me fui modificando mucho como artista del 2018 a hoy. Antes de venir acá estuve en Santiago a 1000, ya eso me atraviesa directamente, después todo lo demás, pero es como que constantemente el lenguaje teatral se modifica y a mí me interesa mucho eso, lo interdisciplinario, estar todo el tiempo renovándome. Lo que para mí era la música, era el momento, el trap, la música electrónica, hoy sigue siendo, pero hay algo que también ya me queda por momentos atrás, entonces tengo que todo el día actualizarlo. En mi caso, ¿no? Hay directores que por ahí lo dejan igual y también funciona, no es que eso sí no es una manera de hacerlo, ni ninguna me parece ni bien ni mal, pero en mi caso, para seguirla haciendo, es un material biográfico. Entonces hay algo de que para mí está tan vivo, porque es muy personal. Por ahí con otras obras podría ser más estático, Claro. pero como está tan atravesado por mi propia vida, como que lo sigo, mi vida se sigue actualizando. Claro, y ese lenguaje se puede transmitir, por ejemplo, en Argentina, quizás en nuestra forma de ser, nuestra idiosincrasia es muy parecida a la Argentina, pero en otros países, ¿se continúa ese mismo lenguaje o tenés que transformarlo de acuerdo al público?
No, yo creo que sobre todo acá en Uruguay hay algo muy similar, o por lo menos lo siento así. Sí me decía el otro día Gustavo Antunes, mirá que los uruguayos no se ríen tanto. No, o sea, igual vino el otro día Valeria Piana, nuestra jefa de prensa, y lloraba y se reía, lloraba, se reía, lloraba. Y yo dije, wow, cuánta emoción. Así que viene pasando lo mismo. Sí, lo que traté es del lenguaje, ¿no? A mí me encanta, me fascina. Digo, por favor, metan, le digo, cuando le dice Hamlet, chiquilín, que son cosas que nosotros no decimos. Claro. Botija, o sea, un montón. Y tratar de incorporar y ayornarlo también es parte del... El material tiene una parte tan coloquial en el decir que me interesa que eso traducirlo acá a Uruguay también. Y claro, eso está totalmente atravesado después por el texto shakespeariano, pero hay algo en parte del material que es muy coloquial. Claro. Entonces, ¿por qué si lo vamos a hacer acá no traerlo acá? Sí, además creo que trasciende, digo, los vínculos, es todo universal, ¿no? Como decimos recién, hace 1400 años que se escribió, pero está tan latente y tan, digamos, presente esta cosa de los vínculos de madre-hijo y toda esa historia que digo, creo que trasciende cualquier país. Vos decías que nadie se va igual, ¿por qué? Y porque salís transformado, te hace repensar, no sé, a mí me interpela demasiado. Con los seres como queridos, el vínculo, cómo nos vemos como seres humanos. Totalmente, totalmente. A mí me interpela mucho el vínculo, como dice ella, ¿no? De madre e hijo y bueno, escarbé mucho ahí con situaciones personales y creo que te hace repensar eso, te hace meterte ahí en esa historia y salir pensando los vínculos madre-hijo y todo lo demás, ¿no? O sea, todos los conflictos que presenta la obra. Totalmente. Te das cuenta, ¿no? Lo que vos decís además de esa obra que tiene 1400 años y siguen sin embargo, con todos los adelantos, ¿no? La evolución, que supuestamente, ¿no? Totalmente. Digo, hay cosas que no cambian. Claro. ¿Tenés que conocerlo a Hamlet para entenderla, la obra, o no? Cada vez menos. Cuando arranqué en mi casa, sí. Un poco más sí, porque era un proceso muy académico, muy... como muy de cierto elitismo del lenguaje teatral. Sí. Se fue transformando y hoy ya no. Acá en Uruguay definitivamente ya no. O sea, no tenés que conocerlo. Para mí se aprecia mucho conociendo el material porque hay ahí algo de la metáfora, ¿no? Constante. Claro. Pero no. Hay un conflicto familiar, hay un sistema de poder que rige, hay un reinado de Dinamarca que está totalmente traducido a una empresa familiar. Entonces uno compra eso. Y hay todas unas representaciones que en todo momento yo hice como un procedimiento dramatúrgico de plantear la poética y después contarla, dejarla clara. Como que trabajé mucho eso y muy sutilmente trabajamos, ¿no? En conjunto con otras personas, muy sutilmente para que quedara explicado, pero a su vez no quedara subrayado. Como claro, que hay mucho trabajo en la obra. Pero no tenés que conocerlo. Es una pregunta que nos hicimos mucho. O sea, cuando la gente viene, yo dialogué mucho con los espectadores y las espectadoras para ver eso, ¿no? ¿Qué entendés y qué no entendés? Pasa que después de que salís la obra, o por lo menos me pasó a mí, te dan ganas de leer la obra original. Eso es interesante, que salís con ganas de seguir informándote y te interesás en ese texto. Yo, por ejemplo, cuando la vi me pasó eso. Salí de ahí, si bien ya la había leído hacía un tiempo, volví a leer Hamlet, la versión clásica. Y eso está buenísimo. Me parece que si eso motiva también a la gente para poder recurrir a textos tan clásicos, claro, es interesante. Claro. Damián, sos uruguayo, ¿te fuiste hace cuántos años a Argentina? Y me fui en el 2015, me instalé allá, por suerte vengo trabajando mucho a nivel de teatro, me formé allá y la verdad es que tenía esta pendiente de poder volver a mi país con un proyecto. ¿Y qué proyecto? Así que nada, muy contento. Muy contento de regresar. Así que bueno, espero que la gente acompañe. Gran Hamlet. Tremendo, tremendo. Qué bueno. Paola, después de esta presentación, ¿algún otro proyecto que tengas en mente? Sí, por suerte este año estreno una obra en el San Martín, que es una obra que habla de género, de transición de género. Es casi documental. Me encontré en el hacerla con una actriz que le había pasado en su vida real lo que la obra cuenta. Así que también es una familia atravesada por un padre que transiciona a mujer y cómo eso modifica todo su entorno. Hay algo de la mirada desde la familia que siempre desde como la cámara, el lente puesto desde ahí que me interesa mucho. Nada es tibio con Paola, todo es a lo profundo, a lo punzante. Sí, mi madre dice, ¿qué hice mal? O sea, por favor. Paola, ¿por qué no una comedia? Claro. Bueno, igual acá hay mucho humor también en Ojalá, no es que van a venir y van a salir. El humor no tiene por qué ser tibio, puede ser humor y ser... Totalmente, yo hablo comedia desde lo más liviano, ¿no? Claro. Hay muchísimo humor, por eso
eso decía Vale, se reía el otro día, pero es un humor que va desde otro lado, ¿no? Total, totalmente. Totalmente. Muy bien. 24, 25 y 26 de febrero a las 21 horas en el Teatro Solís. Ahí estamos, los Éxitos. esperamos. Las entradas están en Habitat, Tiqueantel, en la boletería del teatro. Y listo, nada más, ¿no? Y vale la pena, ¿eh? Vale la pena. Paola, Muchos Dania, éxitos. muchísimas No, gracias. Mucha suerte. Gracias a ustedes. Éxitos. Los Muchísimas esperamos. Vamos a la pausa. Pausa y ya venimos. Dale. Todo lo que